empezar. Ya se está grabando, se está compartiendo la pantalla, si se me está escuchando, entonces hay que empezar. Bien, entonces el tema es seminario de la primera práctica calificada. Quien les habla es Ronald Jesús Palma Mejía y vamos a comenzar directamente. Entonces, el primer problema, esto lo he sacado de la práctica del semestre pasado. Este problema es de análisis de mallas, que te dice, empleando análisis de malla, determinar la potencia consumida o generada por las fuentes dependientes. Usualmente es un poco complicado saber cómo tratar con este tipo. Lo fácil es trabajar con fuentes que sean independientes, que ya tengan un valor fijo. Por ejemplo, esta fuente de tensión de 40 voltios, esta fuente de tensión de 80 voltios, esta fuente de corriente de 8 amperios, pero usualmente complica o tal vez genera un poco de dudas las fuentes dependientes, cómo trabajar las fuentes dependientes. Pero existe un método. El método no cambia, el método es el mismo ya sean fuentes dependientes o fuentes independientes, como lo van a ver a continuación. Voy a sacar el puntero. Amigos. Los amigos son amigos. Listo. Ya. Entonces, acá se tiene el circuito mostrado. ¿Qué es lo que se hace cuando se tiene fuentes de corriente? Hacia aquí se aplica el método de la supermalla. La supermalla considera toda la red y que incluye fuentes de corriente. Por ejemplo, aquí, ¿cuál se ha tomado como supermalla 1? Todo este rectángulo que pueden observar acá. Pueden observar que está tomando tanto a fuentes dependientes como fuentes independientes. Eso es lo que te dice el método de la supermalla en simples palabras. A esas fuentes de corriente es como si no existieran. Lo que tú vas a hacer va a ser considerar toda la malla que incluye esas fuentes de corriente. Acá también pueden observar, esta es otra supermalla que incluye una fuente de corriente. Y acá como no hay fuentes de corriente, acá es una malla simple solamente. En la supermalla 1, ¿qué es lo que se hace? Primero las fuentes de tensión. O podemos observar, primero lo que ustedes tienen que hacer es llenar estas corrientes. Por ejemplo, en esta malla, yo compongo una corriente I1, en esta malla triangular pongo una corriente I2, I3, I4, I5, I6. Y lo que usualmente se maneja es de que ponerlas en sentido horario, como hoy lo pueden ver. ¿Ya? Entonces, luego de haber considerado tu supermalla y tus mallas adecuadamente, procedes con lo que es el cálculo ya. Por ejemplo, en la supermalla 1, tus fuentes de tensión, observa el sentido. Como nosotros estamos tomando este sentido en esta dirección, entonces, cuando tengamos en este sentido las fuentes de tensión, nosotros las vamos a considerar positivas, porque es como si saliera por acá una corriente. Sabemos que la corriente es como un método generalmente usado. La corriente sale por el polo positivo. Y como estamos tomando una corriente en sentido horario, entonces esta fuente de 40 voltios va a ser considerada positiva, lo mismo que esta fuente de 80 voltios, por conservar el sentido. Entonces, una vez que luego de haber considerado todas tus fuentes de tensión, ya procedes con lo que son las corrientes. Por ejemplo, la malla 1, la corriente 1 tiene esta resistencia de 4 y esta resistencia de 4. Voy a sacar el puntero, creo que esto no se nota bien. Ajá. Y con respecto a la malla 1, tienes acá una resistencia de 4 y acá una resistencia de 4, lo que hace 8 y 1. Con respecto a la corriente I2, como observan que están en la misma supermalla, el signo que se levanta y poner va a ser positivo. Por eso es que acá, en este caso, en esta malla 2, la única resistencia que se tiene es esta de 4, por lo que es 4 y 1, y en la tercera malla, en la malla I3, ya sería una corriente de 8 y 3. Con respecto a la 4, esta supermalla ya no abarca la malla 4, la malla que contiene la corriente 4. Por eso es que acá se le antepone un signo negativo, menos 4 y 4. Con I5 no tiene ningún contacto, por eso es 0, y con I6 tiene una resistencia de 4, por lo que se le pone menos 4 y 6. Lo mismo se aplica para la supermalla 2.
esta de acá. Como observamos, el sentido que hemos puesto es el sentido horario y observamos que esta fuente de tensión sí corresponde con ese sentido, por lo que es positiva. Si acá tuviera en sentido contrario la polaridad, se le antepusiera un -50, ya no un 50. Es importante observar eso, el sentido que nosotros consideramos en la corriente con el sentido de las fuentes de tensión que están en el circuito. Entonces, lo mismo se aplica para poner esta ecuación. Por ejemplo, con la malla I1 tienen una resistencia vecina de 4, pero como no la contiene, se le coloca un signo negativo. Cuando así, digamos, por decir, como si fueran vecinos, solamente actuaran en la frontera, con otras mallas, se le va a anteponer un signo negativo. Pero si están contenidas dentro de la supermalla, se le antepone un signo positivo. Con I2 no tiene ningún contacto, por eso es cero. Con I3 tampoco tiene ningún contacto, por eso es cero. Con I4 se le antepone un signo negativo, porque es como si esta resistencia de 4 estuviera en la frontera, un signo negativo. Con I5 ya lo contiene a la corriente I5, que observamos que suman una resistencia de 8, es 8 y 5, y con la resistencia de 6 que vendría a ser también 8 y 6. Acá hasta aquí ya vamos formando dos ecuaciones de las 6 que necesitamos para poder resolver este sistema. Pero seguimos aplicando mallas. Ahora nos vamos a la malla 3, que lo he llamado a esta de acá. Esta de acá sería, aquí podemos observar ya que el sentido que hemos considerado para la corriente, el sentido horario, es contrario al sentido de la polaridad de la fuente de tensión. Por eso es que se le antepone un signo negativo. Y lo mismo pasaría si fuera una fuente de tensión independiente con un valor fijo. Se le antepusiera un signo negativo. Y con respecto a las corrientes, acá I1 ya no tiene ningún contacto, es cero. Con I2 tampoco tiene ningún contacto. Con I3 sí tiene un contacto, que vendría a ser esta resistencia de 4. Pero como actúa en la frontera con esta malla, es -4, se le antepone un signo negativo. Con I5, con I5, con I4, perdón, I4 ya representa esta malla. Esta malla sería, su sumatoria de la resistencia que contiene es 12, y por eso es con un signo negativo. Cuando lo contiene la malla es un signo negativo, y cuando actúa con la frontera, con otras mallas, con otras corrientes, se le va a anteponer un signo negativo. Y la corriente I6 tampoco tiene ningún contacto, es cero, y con esta corriente I5 tiene un contacto que es de 4, se le antepone un -4. Luego tenemos que ver qué es lo que representa ese v sub x. Ese v sub x está representado en el esquema del problema en esta resistencia. Entonces, observando la polaridad que nos da de dato ya, un más y un menos, tenemos que ver cuál es el sentido de la corriente. Sabemos que la corriente en una resistencia se va de una polaridad positiva a una polaridad negativa. Por eso es que la corriente que debería actuar acá, una corriente neta, debería ser en el sentido, en este sentido. Y ese sentido está dado por esta corriente y 6 restándole esta corriente I1 que actúa en el sentido contrario. Le restamos esta corriente y eso lo pueden observar acá. V sub X representa a la resistencia por la corriente. Un VIR simplemente. Una resistencia de 4 por la corriente de I6 menos I1. Y entonces ahí ya tenemos lo que representa V sub X en función de I1 y de I6. Y eso lo reemplazamos acá en nuestra ecuación y vamos a resultar esto. Y ya tendríamos tres ecuaciones. Por último, una vez de que hayas ya aplicado supermalla, malla convenientemente, aplicas las ecuaciones de restricción. Esto más que nada cuando tienes fuentes tanto independientes como dependientes. Por ejemplo, acá podemos observar una ecuación de restricción que actúa, esta flecha está en este sentido. Y en este sentido sería simplemente esta corriente I1 restándole esta corriente I2. Entonces, 2IX igual a I1 menos I2. Entonces ahora tenemos que ver qué es lo que es IX. IX por dato del problema nos representan en este sentido y nosotros hemos asumido en esta malla un sentido horario para la corriente I3. Entonces simplemente IX representa I3. Eso es lo que reemplazamos acá y obtenemos otra ecuación. Lo mismo con la fuente de 8 amperios, esta de acá. Es importante observar el sentido y observar qué corrientes determinan ese sentido.
La corriente que determina ese sentido es I3 y I2 está opuesta, por eso es que le restamos, le cambiamos de signo. Y finalmente también esta ecuación de acá. 5 amperios I6 menos I5. Y así ya hemos obtenido las 6 ecuaciones que nos van a ayudar a resolver las 6 incógnitas de las corrientes. ¿Hay algún problema? Quiero preguntar sobre el método que he aplicado. ¿Algún inconveniente, duda? Si pudieran abrir su micro, tal vez el chat. Normal, ¿no? No representa un hecho muy complicado. Esto más que nada ya uno con la práctica se va dando cuenta en qué momento aplicar supermalla, en qué momento aplicar nodos. Por ejemplo, acá en este caso, el método de nodos no sería muy conveniente. Nos va a traer más ecuaciones todavía porque hay una cantidad enorme de nodos. En lugar de supermalla, acá podemos observar solamente 2 supermallas y una malla. Recuerden que la supermalla, cuando se tiene estas fuentes de corriente, es como si lo abarcara todo. Y es un método ya conocido. Y lo mismo cuando aplicas el método de los nodos, cuando tienes fuentes de corriente, aplicas supernodo. Aquí cuando tenemos fuentes de corriente, supermalla y así. Entonces, pasando ya, una vez ya tienes todas las ecuaciones, lo planteas y un método más rápido de resolverlo es, yo lo hacía, en mi caso, por MATLAB. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacía? Ya tienes aquí los resultados, por decirlo, y aquí los coeficientes de las corrientes. Ya entonces, una matriz B, un vector B vendría a ser 120, punto y coma, el punto y coma sirve para ponerlo en fila. 120, 50, 0, 0, 8 y 5. Y lo mismo lo ponía en orden todos los coeficientes, me aseguraba de que estén correctamente. Y la sintaxis para obtener los resultados es este de acá. La barrita y el B. Y así obtienes todo lo que vendrían a ser las corrientes. Acá está I1, I2, I3, I4, hasta I6. Y es lo que he colocado acá. Acá. Disculpen el pulso. Es lo que está acá. Una vez ya tienes todas las corrientes, teniendo todas las corrientes, ya puedes calcular estos factores de acá, tanto el voltaje sub X como esta corriente I sub X, que están en función de las corrientes simplemente. Entonces eso ya lo puedes calcular. Y luego ya el problema nos planteaba determinar la potencia consumida o generada por las fuentes dependientes. Entonces hay que ver cuándo una fuente consume o cuándo genera. Y aquí les propongo una reglita. Una regla para determinar si una fuente consume o genera potencia. Si la corriente sale de un punto de polaridad positiva, la fuente de tensión o de corriente genera potencia. Y si la corriente sale de un punto de polaridad negativa, la fuente de tensión o de corriente que se esté analizando, entonces consume potencia. Por ejemplo, la potencia de la fuente de corriente dependiente 2Ix que está ubicada en este punto. Yo he asumido esta polaridad. Esta es una polaridad que asumo. Entonces, determino el valor de esa polaridad. Entonces, tendríamos que escribir el voltaje AB es igual a 40. Observemos cómo está representada esta polaridad. Si tiene este sentido, si tiene acá un punto de polaridad positiva, es como este punto va a ser de polaridad positiva. Entonces, este 40 corresponde a precisamente esta polaridad. Por lo tanto, es un signo positivo el que se le antepone, 40. Aquí la corriente nosotros lo hemos puesto en este sentido, en el sentido horario. Por lo tanto, la corriente I1 va a tener este sentido. Y la corriente en una resistencia va de una polaridad positiva a una polaridad negativa. Aquí, por lo tanto, vamos a tener que restar el voltaje que se forme en esta resistencia, que sería menos 4 y 1. Y aquí, como ya teníamos de dato, en este caso la polaridad positiva y la polaridad negativa van a favorecer a este voltaje, por eso es que se suma y ya el resultado sería 4 por la corriente, que sería en este caso la corriente neta en este sentido es I6 menos I1. Calculando, reemplazando los valores que ya hemos calculado, van a obtener un valor negativo. Eso quiere decir que la polaridad que hemos asumido es la incorrecta, es el sentido inverso.
Aquí negativo y aquí positivo. Entonces vamos a ver que esta corriente y sub x, el valor que tomaba era un valor positivo, por lo tanto está correcto este sentido. Entonces vamos a observar que esta corriente va a salir de un punto de polaridad positiva, por eso que es que genera potencia. Simplemente, y ya la potencia se calcula simplemente corriente por voltaje. La corriente en este caso es 2Ix y el voltaje es el que habíamos calculado, el voltaje AB. Acá he considerado sus valores absolutos simplemente. Ahora, entonces calculamos esa potencia y ya sabemos que esta fuente genera potencia. Con respecto a la otra fuente, la fuente dependiente de 7Vx, que está ubicada en esta parte del diagrama, aquí hemos supuesto una corriente I4 en este sentido, dentro de esta malla. Entonces, Vx lo habíamos calculado, acá está, y nos resultó un signo con un signo negativo. Eso quiere decir que al reemplazarlo, aquí la polaridad va a ser la inversa. Lo correcto sería que acá sea positivo y que acá sea negativo. Además, I4, no, habíamos calculado, I4 es un valor positivo, 21,361. Por lo tanto, la corriente está en este sentido correcto y vamos a observar que la corriente va a salir, va a tener este sentido. Y si la corriente sale de un punto de polaridad positiva, entonces esta fuente genera potencia. Y la potencia la calculamos como el voltaje por su corriente. Ya reemplazando todos los datos que hemos calculado, acá considero el valor absoluto, sería de 902.1 watts. Y eso con respecto a lo que es este primer problema de aplicación de análisis de mallas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para pasar al otro problemita. A ver. Separo mi mouse. ¿Qué parte, Brian? Si me pudieras especificar. La potencia de 7, la dependiente. ¿Qué parte? ¿El cálculo te refieres? Que si lo estamos haciendo en el disco, pero salía distinto. Si estamos comparando, no sé en qué parte está distinto, pero esa potencia de la dependiente nos salió distinto. Ya, a ver. Debe ser por el cálculo, tal vez algún valor o bien yo he omitido. ¿Cuánto le salía? Sí, 3608, 3606. Me dice ahí, Amir. Listo. Amir, ¿tienes tal vez el problema? ¿Cómo lo han resuelto? Y que lo pudieras mandar al grupo. Tal vez un cálculo hecho mal. Tienes razón. A ver. Hay que revisar las corrientes. Comparar las corrientes que han salido. En este punto, la corriente I1 le salió 22,66, la corriente I2 2,22, la corriente I3 10,22, 22,1, la corriente 4, a ver, la corriente I4, no se ve bien el número, la corriente I5 sí, el 11,63 parece, la corriente I6 un 25 parece que le sale, no se ve. Amir, ¿puedes tomarle una foto a las corrientes? Las corrientes creo que salen iguales. No habría ningún problema por ese punto. La corriente I4 no se nota bien. El voltaje Vx les sale 2. No logro ver bien.
Las dos le salió que genera potencia, ¿no? Es lo que logro notar. Le genera corriente. Y debajo genera también, creo que dice. Confírmame ese dato. Y sí le salió que las dos generan, ¿no? A ver, revisar. Sí, 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 la hoja. Ya, entonces, tal vez, a ver. Vx, Vx 4 y 6 menos 1. Sí, precisamente. A ver. Claro, Vx vendría a ser 4 y 6 menos 1. Y 6, a ver, hay que realizarlo para hacer el cálculo. Y 6 es 16.631 menos y 1. Y es 22.664 en el caso. Y eso multiplicado por 4 menos 24. Ah, sí, sí. Parece que el mío es el error en el v sub x. Bueno, 16.631 menos 16 menos 1, 22.664 por 4. Sí, tienen razón. El Vx en mi caso está mal calculado. Debería salir menos 24.132. El I sub x, si no hay ningún problema, es igual a I sub 3. El V sub x afecta, en este caso, ¿a cuál? A esta potencia. A esta potencia lo afecta y también al de acá, claro. Aunque acá lo he calculado como las corrientes, no me he fijado de este valor. Acá debería estar bien. Acá sí debería haber un error. Sí tienen razón, el V sub x está mal calculado en mi caso. Pero como lo han visto, el procedimiento es el mismo. Usualmente los cálculos son en lo que nos equivocamos, pero el procedimiento es el mismo, el método es el mismo. Y eso usualmente ya se van a dar cuenta cuando vean cuando el tema de acoplamiento magnético, corriente trifásica, y básicamente es como un algoritmo, digamos, un método. En cálculos nos podemos equivocar, pero el método siempre va a ser el mismo. Ya. Entonces, con respecto a reducciones y transformaciones, creí conveniente poner aquí como una especie de repaso, un material que he encontrado de diversos profesores, me he guiado de fuentes como del profesor Sinchi, del profesor Tarazona, del profesor Hernán, y he obtenido estos materiales. Acá podemos observar, esto ya es conocido, cuando las polaridades están en serie, simplemente es la suma. Cuando las corrientes están en paralelo, simplemente es la suma. Si estuvieran en polaridades opuestas, ya se cambia su signo, una resta. Con respecto a las transformaciones de Thevenin-Norton, por ejemplo, tengo una fuente de tensión y una resistencia. Para pasarlo a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, simplemente es su valor de la tensión dividido entre la resistencia. Y la resistencia se conserva, es la misma, su mismo valor, no cambia. Lo mismo cuando quiero pasar de una corriente en paralelo con una resistencia a una fuente de tensión en serie con una resistencia. Su valor de la tensión es el producto de la corriente con la resistencia. Y la resistencia no cambia. Otras transformaciones notorias, y esta sí es generalmente usada cuando se tiene acá, por ejemplo, una fuente de corriente, cuando quiero pasarlo, digamos, por otro camino, el método es el siguiente, el sentido es el mismo. El sentido es el mismo, pero ya se va poniendo en cada resistencia, como pueden ver acá en la imagen, que es más notorio. Y también recordar que Rinse, si tengo una fuente de corriente en serie con cualquier cosa que sea resistencias, un conjunto de tensiones, simplemente esas tensiones, ese conjunto de resistencias no se considera para el cálculo en el caso de que nos pidan potencia o tal vez una malla equivalente. Simplemente como si lo eliminásemos, entre comillas. Lo mismo cuando tengo una fuente de tensión en paralelo con un montón de cosas, como pueden ver acá. Corrientes, tensiones en serie con resistencia. Simplemente es como si se eliminase eso y solamente queda la fuente de tensión que estaba al inicio. Con respecto a este problema, ya aplicando el método de reducciones y transformaciones, reducir el circuito mostrado a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Acá nos dan su equivalente, que sería el Thevenin.
pero nosotros queremos el Norton, el que es con una corriente con una resistencia, en paralelo con una resistencia. Entonces, ¿qué es lo que se puede acá? Generalmente te viene así todo un diagrama medio complicado, pero el primer paso es buscar dónde puedes hallar el rince. El rince, por ejemplo, acá tengo una fuente de tensión en paralelo con una resistencia. Acá puedo aplicar rince. Acá tengo una fuente de corriente en serie con una resistencia. Acá puedo aplicar rince. ¿En cuál más? Acá puedo aplicar rince. Como si lo eliminase esas partes. Aplicando rince vamos a obtener esto de acá. Lo eliminamos todo. Luego, lo siguiente que podría hacer, se me ocurre acá, tengo una estrella, resistencias en estrella, en triángulo, perdón, yo lo puedo pasar fácilmente a una conexión en estrella. Y es lo que se ha hecho. Aplicamos el método, acá lo hallo su equivalente en estrella, obtengo estos valores, y aquí tengo una fuente de tensión en serie con una resistencia, entonces puedo obtener una resistencia en paralelo con una corriente. ¿Qué se hace? Observen el sentido de la corriente y el sentido y la polaridad de la tensión. Es como si aquí se creara una corriente que va de menos a más, pero dentro de esta fuente. A forma de memotecnia nomás, para acordarse. Y entonces el valor de resistencia no cambia. Aquí tenemos 5 que vendría a ser el valor del voltaje dividido entre 2. Luego, ya tienes aquí, acá observas otra vez un triángulo, lo conviertes a estrella, obtienes estos valores. Estos valores, aquí por ejemplo tienes dos resistencias en serie, dos resistencias en series, ya puedes ir simplificando, conforme ya lo vas reduciendo más, ya puedes ir simplificando el diagrama. Y aquí eso es lo que se ha hecho. Como acá tenemos en serie, ya lo vamos poniendo su equivalente, vamos acomodando nuestro diagrama. Y lo siguiente que habría que hacer es, vimos, por ejemplo, esta corriente que va de este camino a este punto, puedo obtenerlo llevándolo por otro camino. Eso lo hago con las tres corrientes que tengo acá. Esta corriente de 5 amperios lo puedo transformar de otra manera, que venga por este camino y que luego vaya por este camino. Lo mismo con esta corriente de 5 amperios, que vaya por este camino y que luego vaya en esta dirección a este punto. Y con esa corriente de 3 amperios igual. Es como cuestión de cambiarle el camino nomás. Pero el sentido de la corriente debe ser el mismo en todo momento. Y una vez lo tienes ahí ya es más fácil, ya se te ocurra más ideas. Tienes una corriente en paralelo con una resistencia y ya lo puedes transformar a una fuente de tensión en serie con una resistencia. Y acá, por ejemplo, tengo una corriente en este sentido y una corriente en sentido opuestos y del mismo valor para este caso, entonces simplemente lo puedo simplificar y ya no habría ningún problema. Acá obtengo tensión con resistencia, acá igual lo voy reemplazando y lo voy acomodando. Y de este sentido me va a salir de esta manera, de esta manera, de esta manera. Ya estos son simplemente cálculos que se pueden hacer. Pero el método de encontrar, por ejemplo, si encuentras triángulo, reducirlo a estrella, ya debe ser algo que uno tenga que notar ya por la práctica que tenga. Y entonces, una vez teniendo este caso, acá por ejemplo tengo dos resistencias en serie, lo puedo transformar en un equivalente. ¿Qué más puedo hacer? Acá tengo dos fuentes de tensión en serie, obtengo un equivalente, dos fuentes de resistencia. Acá, aunque estén separados, se sobreentiende que se pueden calcular como si estuvieran pegaditos. Acá también puedo obtener una resistencia equivalente. Aquí, aquí la finalidad es todo esta malla de acá reducirlo a un solo lazo para que finalmente tener solamente una malla, que es lo que se quería al inicio. Y haciendo los cálculos, ya transformamos todo este pedazo, este lazo de acá, a una fuente de tensión con una fuente de corriente. Obtengo estos valores. Voy a tocar el puntero láser, que es más notorio, ya. Y también con respecto a este de acá, tengo dos resistencias en serie, obtengo un equivalente y lo dejo con su fuente de tensión. Acá lo que podría hacer es, como ya tienes una fuente de corriente en serie con una fuente de tensión,
obtener la fuente de, perdón, una fuente de tensión en serie con una fuente de corriente, puedes obtener la fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Y lo mismo acá. Acá puedo obtener su equivalente, que es una fuente de corriente en paralelo con la resistencia. Opero las dos corrientes, opero las dos resistencias y obtendría un solo lazo. Un solo lazo. Lo mismo en este caso. Bueno, esto se queda igual, no hay nada en que operar y una vez ya tienes todo un lazo, simplemente ya es cuestión de, por ejemplo, si tienen la misma polaridad, se suman, si tienen polaridad opuesta, se restan. Acá ya puedes obtener la fuente de tensión equivalente y como tienes resistencias en serie, también obtienes una resistencia equivalente. Me quedaría de este valor. Y finalmente, ya como les había mostrado en una figura, para pasar de una fuente de tensión en serie con una resistencia, ya simplemente se divide el 37 entre el 16,88 en este caso, y observando el sentido de la polaridad de esta fuente, yo observo que esta corriente va de acá de menos a más dentro, por eso conserva este sentido, y la resistencia se conserva, no cambia su valor, sería 16,88. ¿Le salió igual? ¿Algún cálculo tal vez? ¿Alguna parte que no dejé clara? Mm, ¿Tú qué dices, amigo? ¿Qué parte? Una me sale 12, la resistencia me sale 12 y la otra me sale 36. ¿Y cuál sería? ¿En cuál parte, Amir? ¿Cuál resistencia? O tal vez si lo tuvieran en foto, que lo pudieran enviar. No, creo que es un problema distinto. Ah, ya, ya. Entiendo, entiendo. Pero entonces, por decirlo de alguna manera, la moraleja que queda es aplicar el método de transformación, por ejemplo, de triángulo a estrella, de estrella a triángulo, aplicar este método de acá cuando tienes una fuente de corriente, cambiar el camino. O sea, ahí es como, digamos, razonamiento matemático, tal, para acomodar de alguna manera y obtener lo que se quiere, que es una fuente de tensión en serie con una resistencia. Acá hay un problemita que fue del ciclo 2010. Por ejemplo, acá, ¿qué se podría hacer? Acá observo una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Ya, esto lo transformo de inmediato a una fuente fuente de tensión en serie con una resistencia. Y aquí obtendría un lazo. Acá lo mismo que tengo una resistencia con una fuente de corriente, con una fuente de tensión. Acá lo puedo transformar esta partecita a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Acá lo mismo, opero las resistencias en paralelo, opero las dos fuentes de corriente, voy a obtener algo así y luego ya lo cambio a una fuente de tensión en serie con una resistencia y obtendría un solo lazo. ¿Qué es lo que se quiere? Acá también obtendría un solo lazo. Aquí este triángulo lo opero de la misma manera, si se pueden dar cuenta es prácticamente lo mismo. Acá tengo una fuente, esto lo opero igual, lo paso de tensión y resistencia a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, lo mismo acá, y lo voy simplificando. Aquí, por ejemplo, aplico Rinse, elimino esta resistencia, y una vez aplicado Rinse, aquí, por ejemplo, lo transformo en una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, y opero las dos fuentes de corriente, lo simplifico a una sola, y ya obtendría. Y finalmente esa fuente de corriente con la resistencia lo simplifico a una fuente de tensión con una resistencia en serie. Y ya obtendría los cuatro lazos. Una vez obtienes los cuatro lazos, lo acomodas tu diagrama para que no se vea así un poco desordenado. Observa que estos puntos tienen el mismo potencial
ya te quedarías simplemente como una malla, como una serie de mallas. Acá, por ejemplo, ¿qué haces? Operas esto de acá para que te dé solamente una fuente de tensión con una resistencia. Esto de acá, ¿qué se hace? Yo lo convierto a una fuente de, la resistencia quedaría igual, pero cambiaría a una fuente de tensión. Observa el sentido, es menos más, entonces aquí la corriente está en este sentido. Y su valor sería 15 dividido entre 3, sería 5 amperios para ese caso. 5 amperios. Lo mismo se hace cuando tengas ahí una fuente de tensión con resistencia, se hace este caso. Lo mismo hago en este caso, voy simplificando acá igual. Acá era Rinse, acá lo voy simplificando. Acá hago lo mismo que acá, lo paso a una fuente de, de corriente paralelo con una resistencia, acá una fuente de corriente paralelo con una resistencia, lo simplifico a una sola, acá igual, y simplemente ya acomodando el diagrama nos va a quedar algo así. Acá, por ejemplo, yo puedo considerar que esta línea sea la línea de potenciales de tierra. Aquí, este lazo de acá va a ser el de acá. Este de acá. Acá va a haber otro lazo. Hay 4 lazos, si se dan cuenta. Otro y otro. Esta fuente de 10 voltios va a quedar acá. Acá va a venir esta fuente de tensión con una resistencia. Aquí lo mismo. Y al final lo que te piden es la potencia generada o consumida por la fuente de 10 voltios. Esto de acá lo puedes reducir a un solo lazo. Lo mismo con esto de acá y ya simplemente tendrías una sola malla. Con una sola malla ahí es la corriente que circula y con esa corriente y esta fuente de 10 voltios aplicas que la potencia es igual a la corriente por el voltaje. Y así hallarías el valor, lo que te piden. Ese problema no está resuelto, ahí simplemente lo he planteado. El método es como el anterior, simplemente de reducir, encontrar esas fuentes de corriente en serie con resistencia, de reducirlas, encontrar fuentes de corriente en paralelo con resistencia, reducirlas también, aplicar rinse y así. Con respecto a este problema sobre aplicando el teorema de superposición, el teorema de superposición, más que nada, cuando veas así este tipo de diagramas, si por ahí ves una fuente dependiente, ya lo que vas a hacer es el teorema de superposición con cada fuente, pero a las fuentes dependientes no lo tienes que tocar, no lo tienes que cambiar. Por ejemplo, yo aplico teorema de superposición, que es lo que me piden, determinar este voltaje. Y aquí lo que se va a hacer aplicar es el método de nudos. Si aplico el teorema de superposición, voy a empezar por esta fuente, supongamos. ¿Y qué es lo que hago? Cortocircuito esta fuente de corriente, como si lo corto. Y hago mallas o hago nudos convenientemente. En este caso es nudos lo más conveniente porque acá observo una fuente de corriente dependiente, sobre todo. Esto me va a dificultar hacer mallas o mallas. ¿Qué se hace? Nudos, claro. Y una vez obtienes ese valor, calculas de acuerdo a esta fuente el valor de V sub 0 y luego haces de nuevo el mismo cálculo, pero ya sin considerar esta fuente de corriente y solamente consideras esta fuente. Y lo que se ha hecho acá, hayas debido a la fuente de 1 miliamperio, a esta fuente de corriente, acá pueden observar que lo he cortocircuitado a la otra fuente de corriente. Eso es lo que te dice el método de superposición. Entonces aplico nodos, le pongo una letra para guiarme a cada nodo. Aquí, convenientemente, aquí lo pongo mi punto de potencial tierra, o sea, para que me sirva de referencia más que nada. Y ya el resto le pongo letras convenientemente. Aquí le he puesto A, B, C, D, I. Y recordemos que para guiarme el valor de, por ejemplo, en este lazo, yo he puesto una corriente hacia abajo, lo que me indica que estoy considerando que el potencial en D es mayor que el potencial en E, porque la corriente fluye de mayor potencial a menor potencial. Por eso es que acá va a ser D menos C dividido entre la resistencia, que es 1 kilo ohmio. Y lo mismo con el resto, con los otros nodos.
Por ejemplo, en el nodo A, ¿dónde está el nodo A? Acá. Yo he puesto que esta corriente va desde este nodo hasta este nodo. Entonces, ¿cuál sería su valor? Sería el valor del potencial, que sería A menos 0, solamente A, dividido entre 2. Este kilo ohmio ya no lo he colocado porque al final, si no lo coloco el kilo ohmio, entonces la corriente me va a dar en miliamperios. Ujú. Y aquí observo también que una corriente que sale de acá, que sería 2V sub X, lo que entra es igual a lo que sale en el nodo. Como no hay nada que entra, entonces 0 y tengo dos corrientes que salen, A sobre 2 más 2V sub X. Reemplazando, pero antes me debo dar cuenta cuál es V sub X. V sub X está acá. Y la polaridad ya está dada, si no me equivoco. Un momentito. Ya. Con el nodo B es lo mismo, lo que entra igual a lo que sale. El nodo B está acá. Ya está entrando este 2V sub X. Está que sale esta corriente, que vendría a ser el punto de mayor potencial menos el punto de menor potencial, dividido entre esta resistencia. B menos C sobre 2. Y lo mismo acá, que vendría a ser B sobre 1, o sea, simplemente B. Ya lo vas acomodando, te va quedando así, vas obteniendo ecuaciones. Aplicas en cada nodo. Aquí he aplicado en el nodo C, en el nodo D, en el nodo E. Finalmente he formado mis ecuaciones y usando, por ejemplo, el MATLAB, ya despejando obtienes de frente los valores. Y en este caso, el voltaje sub cero debido a la corriente de 1 miliamperio vendría a ser D, que es de mayor potencial, menos C. Y cuando ya lo has calculado esos valores, ya simplemente lo reemplazarías y obtienes ese valor. Ahora tienes que hacer con respecto a la otra fuente de corriente, a la fuente de 4 miliamperios. Y el método es el mismo, aplicando nodos, en este caso lo he hecho, y obtenido este valor. Se aplica lo mismo, es prácticamente lo mismo. Obtienes tus ecuaciones, las pones de forma ordenada y simplemente lo calculas. Entonces el voltaje sub 0 en 2 vendría a ser D menos C. Una vez que lo has calculado, simplemente lo reemplazas. Y el voltaje en total vendría a ser la suma de ambos. A mí me resultó menos 1,75 con respecto a esa parte. ¿Ustedes qué me dicen? ¿También distinto, igual? 3,5 milivoltios. A Brian le salió 3,5 milivoltios. Brian, ¿qué método aplicaste? ¿El método de nodos o o el análisis de mallas? Los dos, análisis de mallas. Ya. Por análisis de mallas te salió 3,5 milivoltios. ¿Tendrás tu solución de casualidad? ¿Que me lo puedas enviar? Sí, ahí está. Bacán. Un ratito.
Sí, has aplicado el método de mallas y te salido un valor distinto. Ya, de todas maneras, déjenme revisarlo. Yo igual lo voy a adecuar y ese, en este caso, el PPT se lo voy a mandar. Aquí Brian ha aplicado el método de mallas y le ha salido un distinto valor. Voy a revisarlo, voy a tratar de tipearlo para que lo tengan en la PPT. Listo. Ya. Y con respecto a este problema, te dice en el circuito mostrado en la figura, aplicando el método de análisis de nodos, determinar la potencia de cada fuente de tensión y de cada fuente de corriente. Acá la ventaja que te dan es de que ya te dan este punto de referencia con un potencial cero. Es decir, que todos estos lazos van a tener el mismo potencial, para este caso potencial cero, y ya uno va a tener que adecuar los cálculos para determinar los potenciales en los otros nodos y de esa manera obtener corrientes, y obteniendo corrientes ya puedes determinar las potencias. Entonces le das letra a cada nodo. Acá le he puesto A, B, C, D, E en este sentido. Acá tienes un potencial cero. Observa esta fuente simplemente lo que va a hacer es elevar el potencial. De 0 lo va a elevar a 10. Entonces aquí el potencial del punto D va a ser de 10 voltios. El resto de puntos ya no es tan conocido porque no tengo otra fuente de tensión. Ya no va a ser conocido, por lo que tengo que aplicar variables simplemente y hallar ecuaciones. Por ejemplo, el supernodo. Aquí aplico un supernodo simplemente porque acá obtengo una fuente de tensión, si se dan cuenta. Cuando tengo así una fuente de tensión, aplico el supernodo que abarque tanto a este nodo A como a este nodo E y a la fuente de tensión que está entre ellos. Para el supernodo, por ejemplo, las corrientes que entran sería este de acá. Acá, como por el sentido de la corriente, podemos observar lo que va del mayor potencial a menor potencial, sería 10 menos E dividido entre la resistencia, porque es simplemente un valor de corriente, es la diferencia de potencial entre la resistencia. Por eso es que acá es 10 menos E dividido entre 4, es lo que está entrando. Esta que sale, esta fuente de corriente que es de 4. También esta que sale la fuente, esta de acá, A menos B sobre 4. Pero como A es el valor del potencial en E, más, porque esta fuente de tensión lo que hace es elevar el potencial, más 20. Por eso es que he colocado al nodo A, al potencial en A, como el potencial en E, más 20. Acá en los cálculos ya simplemente lo he reemplazado, ya no he colocado A menos B sobre 4, sino simplemente he puesto lo he dejado como 20 más E. Entonces, el nodo que está entrando, la corriente que está entrando vendría a ser 10 menos E sobre 4. Esta que sale acá una fuente de corriente, que vendría a ser esta de acá. 4, también esta que sale esta fuente de acá, que vendría a ser A sobre 4. Observen, acá el potencial es 0, acá el potencial es A sobre 4. Pero A era 20 más E, por eso es que acá lo pongo como 20 más E sobre 4. Aquí la corriente va desde A hacia B, la diferencia de potencial sería A menos B sobre 4, pero A era 20 más C, por eso lo coloco como 20 más C menos B sobre 4. Y ya simplemente acá lo multiplico por 4 y despejo, obtengo esta ecuación. Luego analizo lo que viene a ser el nodo B. Aquí, como les había dicho, estas fuentes de tensión simplemente lo que hacen es elevar el potencial. Pero si yo me voy desde B hasta este punto, lo que voy a hacer es bajar el potencial. Por eso y si lo estoy bajando, simplemente va a ser la diferencia. En este punto su potencial va a ser de B menos 24. Y si desde este punto de B menos 24 voy hasta este punto, voy a elevar mi potencial en 24 y le voy a sumar 24 y va a resultar B. Por eso es que al fin y al cabo sería lo mismo. Entonces, si acá ya tengo un potencial de B menos 24 y acá mi potencial es 0, entonces mi corriente va a ir en este sentido,
va a ser la diferencia de potencial, en este caso B menos 24, dividido entre la resistencia, que vendría a ser 4. Y eso ya estaría acá en el nodo B, lo que entra es A menos B sobre 4, lo que sale es B menos 24 sobre 4, y también está que sale B menos C sobre 4. De esta forma. Despejando obtengo este valor. Ya en el nodo C, lo que entra igual, las corrientes que entran van a ser igual a las corrientes que salen, o ser una fuente de corriente independiente que está entrando, que sería de 4. También esta de acá de B menos C sobre 4. Y esta que sale una corriente con valor C sobre 4. Despejando obtengo esta ecuación y finalmente ya aplico mis ecuaciones de restricción, que para este caso vendría a ser que acá lo he colocado de otra forma, pero es lo mismo que esta ecuación de restricción. Acá cuando aplicas método de nodos, más que nada las ecuaciones de restricción lo obtienes donde hay fuentes de tensión. En el método de mallas aplicabas ecuaciones de restricción donde había fuentes de corrientes. Aquí es lo contrario. Y aquí otra restricción es que D vendría a ser 10 voltios, porque acá era 0. Entonces, si elevo mi potencial en 10, acá este nodo va a tener un potencial de 10 voltios que corresponde al punto D. Entonces tendría ¿cuántas incógnitas? 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas y ya 5 ecuaciones. 3, 4 y 5 ecuaciones. Con eso ya lo pongo en forma matricial y lo resuelvo y obtengo el valor de los potenciales en cada nodo. Una vez teniendo ya el valor de los potenciales, el valor de las corrientes va a ser de inmediato, es simplemente reemplazar los valores que hemos obtenido. Y pedían potencia de cada fuente de tensión y de cada fuente de corriente. Ya, de las fuentes de voltaje primero. Acá vamos a analizar primero esta fuente de 10 voltios. Esa fuente de 10 voltios y la corriente que circula por ese punto lo podemos obtener. Acá lo obtenemos simplemente por el método de la ley de Kirchhoff de nodos. Acá observamos que hay una fuente de corriente de 4 que está saliendo. Acá reemplazo el valor de E y voy a obtener esta corriente. Y por la conservación de las corrientes, acá simplemente va a ser la suma. Para que este 8,9225 se distribuya tanto en este valor como en este valor. Y así obtengo esta corriente. Una vez tienes voltaje y tienes corriente, ya puedes hallar su potencia. Simplemente el producto de la corriente por el voltaje. Lo mismo con la fuente de 20 voltios, ubicada en este punto. Para yo determinar su potencia, lo que me interesa es saber qué corriente está que circula por este punto, que vendría a ser, para este cálculo, también por conservación de corrientes. Acá está entrando una corriente de 4,9225 y de sale una corriente de 4 amperios. Entonces, de ese cálculo puedo obtener qué corriente circula por este punto. Y una vez sabes qué corriente circula por esta fuente de tensión, ya puedes determinar la potencia de esa fuente. Lo mismo con la fuente de 24 voltios ubicada en este punto. A mí me interesa determinar qué corriente circula por este punto. Esa corriente era B-24 sobre 4. Lo calculas, lo determinas y obtienes la potencia. En este caso salió negativa porque la corriente está en sentido opuesto. B era 16,92 menos 24 va a salir un valor negativo. Eso quiere decir que la corriente, el sentido correcto, va en este sentido. En ese caso estaría generando potencia porque sale de un punto de potencial positivo, generando potencia. Pero el cálculo ya me salió negativo. Con respecto a las fuentes de corriente, acá tienes una fuente de 4 amperios. Ahora ya no me interesa determinar qué corriente circula porque ya la conocemos. Me interesa determinar el potencial de este punto. En este caso sería D menos C. Con respecto a este caso, D menos C. Aquí observo el potencial en D era 10 voltios, el potencial en C era 16,46 voltios. Obtienes la diferencia de potencial, obtienes la corriente y ya puedes determinar su potencia. Y también con respecto a la otra fuente de 4 amperios,
Acá me interesa determinar su potencial en este punto y en este punto. El potencial en E lo conozco. Acá el potencial era cero. Del diagrama acá podían ver que el potencial era cero. Si es C la corriente que circula por acá, entonces puedo determinar la diferencia de potencial en esta resistencia y a partir de eso obtener qué potencial hay en este punto. Conociendo qué potencial hay en este punto y qué potencial hay en este punto, ya puedo determinar su diferencia de potencial, conozco la corriente y ya puedo obtener su potencia. Eso sería con respecto a este problemita. Aquí les dejé un problema de aplicación dudoso que venga, un problema similar, pero es más que nada para compartir en qué se aplica esto de los circuitos eléctricos. Y más que nada, ahí del diagrama pueden observar que todo este conocimiento tiene una aplicación real en lo que es la regeneración de los huesos, como pueden observar. En el enunciado dice, aun cuando los científicos continúan debatiendo acerca de cuán exactamente y cómo funciona el proceso de uso de la electricidad para ayudar a la reparación y crecimiento de huesos, que se ha aplicado sobre todo en las fracturas, es posible que pronto se extienda al arreglo de otros problemas, los cuales van desde la osteoporosis y la osteoartritis hasta la unión de vértebras y la cura de úlceras de la piel. Se aplica una corriente eléctrica a las fracturas del hueso que no han sanado en el tiempo normal. El proceso pretende imitar las fuerzas eléctricas naturales del cuerpo. Solo se aplica una pequeña cantidad de estimulación eléctrica para acelerar la recuperación ósea. El método de la corriente directa utiliza un electrodo que se implanta en el hueso. Dicho método tiene aproximadamente 80% de éxito. Y aquí nos dan algunas variables del problema. Pero lo interesante acá es observar cómo este mecanismo se puede adaptar a un circuito que ya es conocido por todos. Aquí, por ejemplo, si quieres hallar la corriente, acá tienes una fuente dependiente. Si quieres hallar la corriente, aplica el método de Myers. Su método de cálculo ya es bien conocido por todos. Lo interesante es su aplicación. Cómo observan aquí que tienen una aplicación este circuito un poco simple a la medicina, a la regeneración de fracturas. Ya con eso pueden investigar, hay algunos artículos que pueden observar en internet si es que les da curiosidad. Y bueno,